Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico, hoy 31 de octubre, celebramos el 498 aniversario de la Reforma Protestante y vamos a discutir aspectos de la Reforma Protestante. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Esta hermosa noche, 31 de octubre, celebramos el Día de la Reforma Protestante. Vamos a hablar de diferentes aspectos de la Reforma Protestante, recordando que hace 498 años Dios llamó a un grupo de hombres y mujeres para que fueran testigos de Jesucristo en el siglo XVI. Y dentro de 2 años vamos a estar celebrando a nivel mundial el 500 aniversario de esa Reforma Protestante. Mandamos un saludo desde este micrófono a nuestro representante allá en Panamá, hermano Pablo Batista, que nos está escuchando en Panamá, el que nos ayuda a transmitir todos estos programas para toda Latinoamérica. Y un abrazo y un saludo desde acá, desde Púlpito Reformado. Me acompañan esta noche el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia. Vamos a hablar un poco hoy de la Reforma Protestante, diferentes aspectos de la Reforma Protestante. Y buscamos Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Dice así la Escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. En esta noche, hermanos, queremos tocar algunos aspectos de la Reforma Protestante, pero desde la perspectiva de la historia de la Iglesia, porque tenemos que entender que la Reforma, el movimiento reformado, iniciado por Martín Lutero sin esa intención, ¿verdad? Porque la intención de Lutero con las 95 tesis era más bien levantar una discusión teológica dentro de la iglesia, Andrés. Ciertamente, no tenía eso ni siquiera en mente, no le pasó. En mente nada. No había un plan predeterminado para ello. Por eso que las 95 tesis fueron escritas en latín, porque era una discusión teológica, era una discusión de monjes, ¿verdad? Como decían otros. Y dice que el clavarlas en la puerta era costumbre cuando se iba a entrar en una... Exacto, en una controversia. Sí. O que se quería discutir algo, ¿verdad? Y se buscaba ese tipo de discusión, bien una discusión teológica. Pero es importante que veamos que los reformadores recogen el pensamiento histórico de la Iglesia, que Roma, la Iglesia Católica Romana, había abandonado o había ese aspecto histórico de la Iglesia en los concilios, que vamos a discutir en esta noche. Roma empezó a adherirle diferentes dogmas y doctrinas que oscurecieron la verdad del concilio, ¿verdad? Y estamos hablando de la lucha entre Pelagio y Agustín. Pelagio, que era un monje británico, apelaba al concepto, él tenía un concepto
que el hombre tenía un libre albedrío para escoger a Dios, que tenía la capacidad de escoger a Dios, que el hombre nacía prácticamente en una neutralidad y podía inclinarse al bien o al mal, y prácticamente lo que estaba presentando es un evangelio de obras, ¿verdad? Humanista totalmente. Totalmente. Agustín se levanta en contra de Pelagio con las doctrinas de la gracia. Estamos resumiendo, ¿verdad? Todo esto, porque en una hora pues no nos da. Se levanta predicando y enseñando las doctrinas de la gracia y escribiendo tratados conocidos históricamente como los tratados antipelagianos y los tratados sobre la gracia. Y Agustín apelaba a la gracia de Dios y apelaba a la doctrina de la predestinación y de la salvación por gracia para contrarrestar los conceptos de Pelagio de una salvación prácticamente por obras, por esfuerzos humanos, y que estaban centralizadas en el hombre. Esos aspectos, hermanos, y aquí es que entramos en el meollo de la discusión. Pelagio tuvo un discípulo muy eficiente que introdujo el sistema pelagiano a las iglesias de África, al norte de África, donde trabajaba principalmente Agustín, donde estaba el trabajo de Agustín, y ese discípulo fue Celestio. Y Celestio, mientras Pelagio fue a Palestina a predicar su sistema de obras, Celestio estaba al norte de África, también presentando el pelagianismo, que es una doctrina de hombre, ¿verdad?, que reclamaba el libre albedrío, las obras, los esfuerzos para la salvación, negaba la gracia de Dios como un medio de salvación. Como necesario. Exacto. Y era centralizada en el hombre. ¿Qué ocurre? En el año 412, en el concilio de Cartago, o Cartago, mejor dicho, Celestio fue declarado hereje. Y es interesante porque él estuvo presente allí o supo del concilio, pero aparentemente estuvo presente. Él se negó a retractarse. Él mantuvo las posiciones pelagianas. Y entonces el concilio decidió pues excomulgarlo. Excomulgarlo. Entonces, al mismo tiempo, Pelagio fue acusado de hereje ante los concilios de Jerusalén y el concilio de Dióspolis, que es también en Palestina. Pero en una forma, ¿verdad?, una forma magistral, él empezó a dar unos discursos que prácticamente convenció a los jueces del concilio y lo declararon absuelto y no lo condenaron como hereje. Pero en el año 416, en los sínodos de Mileve y Cartago, fue condenado como herejía el pelagianismo. Pero finalmente, en el 431, el concilio de Éfeso, el mismo que condenó el nestorianismo, condenó como herético el pelagianismo. ¿Y qué queremos decir con eso? Escuche bien. Si el pelagianismo fue declarado como herejía, el concepto de libre albedrío, de salvación por obras, de negar la doctrina de la predestinación, fue negado como herejía, se afirmó la doctrina de Agustín. Y la doctrina de Agustín, que era salvación por gracia, resumiendo, ¿verdad?, y se hablaba de la predestinación, era el pensamiento ortodoxo de la Iglesia, declarado en el siglo, ¿verdad?, V como ortodoxo. Por lo tanto, los reformadores, Martín Lutero, que era monje agustino, Juan Calvino, John Knox, Zwinglio, lo que hicieron fue abrazar la doctrina ortodoxa de la Iglesia. Histórica de la Iglesia. Porque la Iglesia católica lo que había hecho después de esos concilios fue adherir dogmas de hombre, conceptos de confesión a sacerdotes, de indulgencias, votos de pobreza. Votos de pobreza, todo ese andamiaje que lo que hacía era oscurecer
la doctrina agustiniana y lo que había declarado el concilio. Por lo tanto, los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, lo que hicieron fue recoger nuevamente la batuta de los concilios del siglo V, la batuta ortodoxa que Roma había oscurecido con su evangelio de obras, y habían levantado la llama nuevamente de ese evangelio. En ese sentido, los reformadores siempre recalcaban que ellos no habían fundado ninguna iglesia nueva, que lo que querían era volver ¿a dónde? A la iglesia, a las doctrinas y a la iglesia. A la doctrina histórica de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? El andamiaje que había construido Roma no solamente le permitía mantener al pueblo acorralado y atrapado. Y en oscuridad de ignorancia. Exacto, y el sistema feudal, que la iglesia jugaba un papel importantísimo en él, sino que también ese sistema, desde el punto de vista económico, le rendía unos frutos increíbles a la iglesia, porque la venta de indulgencias, las reliquias, las misas por los muertos, todo esa enredadera sobre las doctrinas de Agustín, lograron enriquecer a la iglesia a través también del sistema feudal. Y que la Basílica de San Pedro se tenía como propósito para la colección del dinero, diciendo que una vez se donara el dinero, la iglesia tenía el poder, ¿no?, de sacar a las personas del purgatorio del infierno. Claro, porque estábamos ya ante un papa del Renacimiento, que era León X, y León X, para terminar la construcción de la basílica, permite la venta de indulgencia. ¿Y qué era la venta de indulgencia? Bueno, la iglesia, según la doctrina, tenía un tesoro de obras que acumulado, y de ese tesoro, que eran beneficios de salvación, ¿verdad? Hay un término que ahora se me escapa. Se podía entonces entregar al pueblo por ofrendas monetarias para que el pueblo tuviera indulgencias para su purgatorio, para salir del purgatorio. Y usted podía comprar también indulgencias de ese tesoro que tenía la iglesia, ¿verdad? Tesoro de buenas obras, de buenas obras. Un banco de buenas obras. Exacto, para que sus familiares también pudieran salir del purgatorio. Eso señala el poder que se tenía sobre las conciencias. Óigame, una mano poderosísima. No solamente en esta vida, sino en la exacto, venidera. En la venidera. Sí. Entonces, los reformadores vieron que la Iglesia Católica Romana se había alejado del sistema histórico, de las doctrinas bíblicas históricas establecidas como ortodoxas en los concilios que acabamos de declarar. Y los reformadores lo que hicieron era volver a esos concilios y que la iglesia se reformara y sacara de su andamiaje toda esa basura. Sí, que no, el objetivo no era dividir la iglesia ni crear ningún cisma, sino sencillamente, precisamente reformarla. Tenemos que volver a las raíces. ¿Y qué pasa, hermano? Pues había un problema. Hay un aspecto que la gente, muy pocas personas conocen. Antes de las 95 tesis de Lutero, un tiempo anterior a esas 95 tesis, había escrito otro documento, que eran las 97 tesis. Esas 97 tesis más bien atacaba la doctrina aristotélica de la iglesia. Mira, el concepto aristotélico de interpretación y de salvación y de cosmovisión más bien de la iglesia. Es increíble porque esas 97 tesis, que en español tenemos 2 o 3 traducciones no completas, tocaron el meollo doctrinal de la iglesia y no hizo ningún revuelo de ninguna clase. Pero cuando Lutero escribe las 95 tesis, no tocó el cerebro de la iglesia, no tocó la doctrina de la iglesia en el sentido intelectual, tocó el bolsillo y el estómago de la iglesia. Porque las 95 tesis iban contra las indulgencias y la venta de indulgencias
y lo malvado y la maldad que había detrás de la venta de indulgencias. Y ahí la iglesia se levantó porque le tocó el bolsillo, porque le tocó el estómago. Y ahí vemos cuán enraizada estaba Roma con el dinero. Cuán enraizada estaba Roma con obtener ganancia de los pueblos para mantener su estatus, ya un estatus que estaba moribundo. El sistema feudal ya estaba moribundo y estaba entrando ya el sistema capitalista, ¿verdad? Pero ellos querían mantener esos beneficios económicos, y Martín Lutero lo que quería era una discusión cómo se unían los beneficios económicos a la salvación. Cómo era posible que se atreviera a vender la salvación a los fieles por dinero. Esa discusión de parte de Martín Lutero buscaba regresar, como dije anteriormente, a las doctrinas ortodoxas de la Iglesia, de la salvación por fe y de la doctrina de la predestinación y de la caída irremediable del hombre. Es bueno señalar que si había un buen cristiano en esa época, era Martín Lutero, que lo que le decían que había que hacer para satisfacer a Dios, él no tenía reparo en eso y tiraba para adelante a hacer lo que fuese. Exacto. O sea, que no estamos hablando de un rebelde ni de un hereje, sino un hombre que estaba... Un hombre sujeto a la iglesia, claro, monje agustino, ¿verdad? Con sus votos, pero en una búsqueda espiritual. Esa búsqueda espiritual de Lutero lo llevó a lo que se conoce como la teología de la cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la teología de la cruz le enseñó que esto no es por bolsas de florines, que era la moneda de aquel tiempo, ¿verdad? Por bolsas de dinero, por esfuerzos humanos, sino que la cruz, el Gólgota, era suficiente. Vamos a seguir discutiendo este tema más adelante. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa con el hermano Andrés Martínez. Dice así: el culto de la Reforma por primera vez en TV Española. Hoy, 31 de octubre, se emitió el culto de la Reforma por primera vez en la historia de la televisión pública española. Férede y el Consejo Evangélico de Madrid aunaron esfuerzos y organizaron un acto histórico que tuvo lugar en la primera iglesia evangélica bautista de Madrid. Desde el programa Buenas Noticias TV se explicó que debido a las necesidades técnicas las puertas se cerrarían a las 11 horas, por lo que se rogó puntualidad a aquellos que deseaban asistir al acto. En este evento conmemorativo del Día de la Reforma, el teólogo pastor evangélico José de Segovia realizó una breve exposición histórica de la Reforma. El psiquiatra y conferencista internacional Pablo Martínez tuvo a su cargo el mensaje bíblico y el coro evangélico unido de Madrid, el cántico congregacional. Además, las distintas oraciones contribuyeron, y las lecturas, a enfatizar las creencias centrales de la Reforma protestante, que son sola Escritura, sola fe, sola gracia. José Pablo Sánchez, director de Buenas Noticias TV y presentador del acto, destacó el avance en la libertad e igualdad religiosa en España que derivan de esta concesión por parte de TV Española, y anima al pueblo evangélico español a disfrutar de esta celebración. Asimismo, considera que este 31 de octubre puede ser una oportunidad única para compartir con familiares y amigos las buenas noticias de Jesucristo. Amén. Tremenda noticia, ¿verdad? ¿Quién esperaría que en España? Mire, España durante la Reforma fue uno de los grandes enemigos de los reformadores. Y tuvo un rey, Felipe II, que era un asesino de protestantes. Y España se iluminaba con las hogueras y los autos de fe, como se llamaban,
para quemar a los herejes. Allí se implementó, me parece que de manera particular, la contrarreforma. Exacto, muy bien, porque el cardenal que era el confesor de la reina Isabel, era también, quería reformar la iglesia, pero el concepto de reformar la iglesia, y esto es muy importante, ¿verdad? Para él reformar la iglesia era en forma administrativa. Ese era el tipo de reforma, no era una forma doctrinal, no era profundizar en esa forma doctrinal, sino que la administración de la iglesia fuera transparente y que no hubieran robos, ¿verdad? Que no hubiera venta de posiciones como ocurrían en Roma, ¿verdad? Y en eso consistió la reforma, y ¿verdad? En España, y que se convirtió también, lo que tú muy bien mencionaste, como la contrarreforma. Y Felipe II era un enemigo declarado de la reforma protestante, perseguía y asesinaba a los protestantes en España, quemaban Biblias. Pero mire, cada vez que usted agarre, mire, su Reina Valera, esa es la derrota de Felipe II. Y cuando vemos esa noticia que se celebra el 31 de octubre en televisión española, bendito, es sobre la tumba de Felipe II que se declara el reino de Dios. Porque así es esto, hermano. Dios es el que controla. Dios es el que reina. En ese sentido, y en esa línea, hermano, tenemos que observar algo muy importante de aplicación al siglo XXI. Como hemos dicho, los reformadores lo que hicieron fue revivir el mensaje de los apóstoles y revivir la doctrina ortodoxa aprobada en los concilios contra el pelagianismo. Por lo tanto, la proclamación de los reformadores fue una proclamación que era volver a la doctrina apostólica y a las doctrinas conciliares y derrotar, como dije anteriormente, todo el andamiaje que había creado Roma alrededor de esas doctrinas, para que las oscurecían, ¿verdad? Y la tornaban inservible ante la gran maravilla que era la gracia. ¿Y qué queremos decir con eso? ¿Qué queremos enfatizar en esta noche? Que muchos en el día de hoy quieren abrazar las doctrinas reformadas, pero añadiéndole otros nuevos andamiajes. O sea, a Pelagio y a Agustín lo quieren los dos, uno en una mano y el otro en la otra. Esa es una. Vemos también los intentos que hacen que atentan contra las olas de la reforma. Iglesias que he oído dicen que tienen apóstoles hoy, que todavía yo me río de eso, pero que quieren abrazar las doctrinas reformadas. Una cosa no va con la otra. Ese andamiaje lo que hace es oscurecer, atentar contra las doctrinas de la reforma. Otros que insisten en nuevas revelaciones hoy, pero quieren ser al mismo tiempo abrazar las doctrinas de la reforma. No se puede, porque eso va en contra de la sola escritura y la suficiencia de la escritura que declararon los reformadores. Porque los reformadores sabían que Roma había añadido a las declaraciones ortodoxas de los concilios basadas en la escritura, había añadido sus nuevas revelaciones, sus dogmas de hombre. Y ellos se dieron cuenta en el estudio que si no proclamaban sola escritura contra todos esos dogmas, nuevamente las doctrinas bíblicas se iban a oscurecer. Por eso que en el día de hoy, ¿verdad? En el día de hoy algunos quieren añadir a las doctrinas de la reforma apóstoles, quieren añadir nuevas revelaciones, quieren añadir nuevas formas de adorar contrario a lo que Dios ha establecido, quieren mover los oficios que la Biblia dice que son específicamente para un grupo de hombres, quieren moverlo a diferentes áreas, quieren añadir algunas iglesias
pero quieren declararse reformados, y eso no puede ser. Es la nueva Roma, con nuevos vestimentas, con una nueva voz, con nuevos papas. Y nosotros tenemos que declarar que eso no puede ser, porque los reformadores nos enseñaron que eso era imposible. Sí, que la protesta, ¿verdad?, de donde sale, ¿verdad?, protestantes, continúa hoy y continuará hasta el día de Jesucristo, porque siempre va a haber formas en las que alguien va a querer erigirse como líder de la iglesia, ¿no?, como papa de la iglesia, sin el nombre, pero la función desempeñándola. Y eso lo vemos continuamente con el intento también de que tengamos un tipo de espiritualidad aniñada que no responda a la Escritura, que responda a un sentimentalismo religioso, confundido, soñoliento, ¿verdad? Que no tiene el carácter y la firmeza de los reformadores. Y algunos vienen con, ¿verdad?, con esos discursos como si a mí, mire, escuche, se me hubieran caído los dientes de leche. Allá se me cayeron los dientes de leche. Y nosotros tenemos que entender que ese discurso que viene va contra los postulados de los reformadores, que lo que hicieron fue recoger el mensaje de los apóstoles y el mensaje de los concilios universales, que condenaron, basado en la Escritura, todas esas dogmas de hombre. Cuando alguien viene a añadirte obras, va contra la sola gracia. Cuando alguien te quiere hablar de que tú puedes salvarte porque tú escogiste a Cristo, va contra la sola fe. Cuando quieren añadirte otro Salvador, ¿verdad?, que te lleva a Cristo de la mano, eso va en contra de solo Cristo. Cuando quieren venirte con nuevas revelaciones y nuevas enseñanzas o nuevos ejercicios espirituales, que los publican en libros y creen que tienen fórmulas, hermano. Usted no ha visto libros con fórmulas. Aquí, mire, hace muchos años atrás, no muchos, yo creo que hace como 7 años atrás, hubo un libro muy famoso, La oración de Jabez. Oiga, y tomaron ese libro como un mantra. ¿Usted sabe lo que es un mantra? El hinduismo te enseña mantra, que es una oración repetitiva, precisamente contrario a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Repetitiva. Entonces creían que con la oración de Jabez, que está en la Escritura, podían hacer un mantra. Superstición por completo. Y va todo eso en contra de las doctrinas de los reformadores. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en mantras ni en fórmulas. Nosotros creemos en el Gólgota. Y la vida espiritual, la verdadera vida espiritual, surge del Gólgota y de la ascensión de Cristo, porque eso permite que el Espíritu Santo llegue a la vida del creyente. Y el Espíritu Santo, como nos enseñó Calvino, nos lleva ¿a dónde? A la Escritura. Porque la Escritura es la voz del Espíritu, es la espada del Espíritu, y nunca el Espíritu Santo va a ir en contra de la Escritura. Pero cuando vienen con los mantras, cuando vienen con los superapóstoles, cuando vienen con las nuevas indulgencias del Evangelio de la prosperidad, de mandar ofrendas para bendiciones, de comprar bendiciones, de doctrinas de siembra, de doctrinas de explotación, para tú comprar tu bendición. Hemos vuelto a Roma y a la predicación de Roma, y los reformadores condenaron eso porque está condenado por la Escritura. Aquellos que quieran seguir ese camino, es el camino de Roma y es el camino de condenación. Porque le hemos dado las espaldas al Cristo bíblico y a la doctrina apostólica para abrazar doctrinas de hombres disfrazadas de otros nombres,
pero es la misma doctrina pelagiana que posteriormente Roma glorificó con todo el andamiaje religioso que creó. La libertad que produce el resultado de creer en sola escritura, lo que ella dice, lo que nos han enseñado los apóstoles y los reformadores, eso es una clase de libertad que tú te das cuenta que todas las estaturas estas de largas oraciones, de ayuno, interminables, todas esas cosas, ese sentimiento de tanta culpa porque tú no hiciste aquella cosa que dijo tal o cual que hiciera, y entonces te cargan la conciencia de muchas culpas que tú no te puedes librar si no vas a la sola escritura. O de formulita, como dice, mira, tú sabes lo que me funcionó a mí. Sí. Usted ha oído a los creyentes, tú sabes lo que me funcionó a mí. Tú lo que tienes que hacer. ¿Cómo que lo que tú tienes que hacer? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la Biblia? Aquí no hay fórmulas de ninguna clase. Es la escritura la que manda aquí. Es la libertad de la superstición. Si nos vamos por la línea de la libertad que el hermano Andrés aquí nos menciona, que es muy importante para la reforma, los reformadores liberaron a Europa. Claro que sí. Y posteriormente, ¿verdad?, al mundo conocido de toda esta mentira que atrapaba el corazón del hombre y la mujer europea. Desde el punto de vista de la educación, eso fue una reforma también desde el punto de vista político. Todas las áreas. Todas las áreas tocó, la reforma los tocó y los liberó. Por eso que se llama, por eso es que tiene un sitio en la historia. Porque no estamos hablando, mire, no estamos hablando de fuercitos de 5 gatos ahí locos. Estamos hablando de hombres y mujeres comprometidos con Dios y con la palabra, y que decidieron, como ocurrió con los apóstoles en el siglo I, entregar su vida, sus bienes, antes que entregar la verdad. Y hoy en día nosotros tenemos que entender eso. En ningún momento los reformadores echaron hacia atrás, porque esto no es para cobardes. ¿Oyó? Esto no es para niños. La hora de pensar como niños ya pasó. Ahora es que se sabe quiénes son los hombres y mujeres. Y los reformadores entendieron eso. Y los que decidieron abrazar la palabra de Dios entendieron eso también. Y enfrentaron esa hora. Por eso hoy algunos nos quieren esclavizar con sus dogmas de hombre nuevamente. Y sus búsquedas de bendiciones por dinero. O nuevos apóstoles que creen que necesitan una fidelidad especial a ellos. Nuevos papas. O mire, predicadores y apóstoles que tienen guardaespaldas. Mire, eso a mí me da tanta gracia. Yo me burlo en esta noche. Me burlo de todos esos predicadores acomplejados y falsos maestros y falsos profetas que hacen pagar a sus iglesias guardaespaldas como si ellos fueran el presidente de Rusia o el presidente de Estados Unidos. Gente posiblemente que los conoce nada más la comarca donde ellos disque pastorean. Todo eso los reformadores lo señalaron. Porque esos beneficios de pachás y de reyes lo tenían los papas y los cardenales. Y los reformadores fueron firmes contra eso. Porque aquí hay un solo rey. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que cuando conocemos las grandes verdades de la Reforma, somos libres, porque las grandes verdades de la Reforma son el Evangelio de Cristo. El verdadero Evangelio de Cristo. Y cuando tú conoces la verdad, como dijo Jesús, serás libre. Y ya nadie puede venirnos a nosotros con falsas autoridades, porque nosotros tenemos una sola autoridad, que es el Evangelio. Nadie nos puede venir con nuevas revelaciones, porque nosotros tenemos la revelación completa, que es la Biblia. Nadie nos puede venir con discursos de nuevas obras, porque nosotros sabemos que somos salvos por la obra de Cristo, en su vida y en la cruz, y confirmada en la tumba vacía.
Nadie puede venirnos con esos cuentos, hermanos, porque hemos encontrado la libertad que solamente está en Cristo como nuestro único Salvador personal. Por eso Dios nunca se deja sin testigos. Y cuando en la hora más terrible de Europa, cuando el imperio alemán y el imperio español estaban sucumbidos bajo la bota romana, desde el punto de vista espiritual, cuando todo el sistema estaba totalmente creado y funcionando según los deleites de Roma, de los papas y los cardenales y los sacerdotes, Dios levantó una voz tímida, porque Dios escoge ¿qué? Lo vil y lo menospreciado. Lo pequeño, hermano. Y un monje, sacerdote, pequeño, allí alemán, con voto de pobreza, con solo la intención de una discusión teológica, comenzó lo que mismo dice Martín Lutero: este tumulto lo empezó Dios. Y ese tumulto se regó desde Alemania a Francia, a Suiza, a Inglaterra, a Ginebra, a Holanda, a toda Europa. Y donde más eran perseguidos los protestantes, allí la palabra de Dios era proclamada. Porque Dios nunca se deja sin testigos. Que nada podemos contra la verdad. Nada podemos contra la verdad. Por eso en esta noche damos gloria a Dios. Toda la gloria sea para Dios, como proclamaron los reformadores. Como nos enseñó Juan Calvino, toda la gloria sea para Dios. Porque solamente Él controla todas las cosas. Y no hay reino en este mundo que pueda detener el avance de la iglesia de Cristo. Puede haber horas oscuras, pero nunca, hermano, Dios pierde el control. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga a tus hijos, y que la paz de Cristo, esa paz que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti, esté sobre los tuyos, esté en tus decisiones, que sean siempre acorde a la ley de Dios, a su palabra eterna. Dios te bendiga ricamente. Amén. Y un abrazo y un saludo desde acá, desde Púlpito Reformado. Me acompaña en esta noche el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Crumoya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia. Vamos a hablar un poco hoy de la Reforma Protestante, diferentes aspectos de la Reforma Protestante. Y buscamos Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Dice así la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Esta hermosa noche, 31 de octubre, celebramos el Día de la Reforma Protestante. Vamos a hablar de diferentes aspectos de la Reforma Protestante, recordando que hace 498 años
Dios llamó a un grupo de hombres y mujeres para que fueran testigos de Jesucristo en el siglo XVI. Y dentro de 2 años vamos a estar celebrando a nivel mundial el 500 aniversario de esa reforma protestante. Mandamos un saludo desde este micrófono a nuestro representante allá en Panamá, hermano Pablo Batista, que nos está escuchando en Panamá, el que nos ayuda a transmitir todos estos programas para toda Latinoamérica teológica dentro de la iglesia. Andrés. Ciertamente, no tenía eso ni siquiera en mente, no le pasó. En mente nada. No había un plan predeterminado para ello. Por eso que las 95 tesis fueron escritas en latín, porque era una discusión teológica, era una discusión de monjes, ¿verdad? Como decían otros. Y dice que el clavarlas en la puerta era costumbre cuando se iba a entrar en una... Exacto, en una controversia, sí. O que se quería discutir algo, ¿verdad? Y se buscaba ese tipo de discusión, bien una discusión teológica. Pero es importante que veamos que los reformadores recogen el pensamiento histórico de la iglesia, que Roma, la iglesia católica romana, había abandonado o había ese aspecto histórico de la iglesia en los concilios. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de 2 filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico, hoy 31 de octubre, celebramos el 498 aniversario de la Reforma Protestante y vamos a discutir aspectos de la Reforma Protestante. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu vida. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. En esta noche, hermanos, queremos tocar algunos aspectos de la Reforma Protestante, pero desde la perspectiva de la historia de la Iglesia, porque tenemos que entender que la Reforma, el movimiento reformado, iniciado por Martín Lutero sin esa intención, ¿verdad? Porque la intención de Lutero con las 95 tesis era más bien levantar una discusión